Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa esta mañana del lunes 8 de mayo del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos. Más adelante en el programa conversaremos con el economista doctor Néstor Avendaño sobre el informe del Fondo Monetario Internacional que vino a Nicaragua a hacer una revisión de lo que se llama el artículo 4. Ya les vamos a explicar de qué se trata. Además de las evaluaciones y recomendaciones que hizo sobre la cooperación venezolana y sobre todo del seguro social. Hablaremos con Néstor Avendaño más adelante. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes. Precisamente en las noticias nacionales, el fondo o la economía nacional está creciendo rápidamente, sin tensiones, es lo que ha dicho la misión técnica del Fondo Monetario Internacional al evaluar las políticas económicas nacionales, analizar el contexto internacional y las amenazas externas al crecimiento del país. Las sugerencias y recomendaciones ha hecho una misión del fondo sobre la necesidad de un ahorro fiscal en torno al 1.6% del Producto Interno Bruto, y el gobierno del presidente Daniel Ortega dijo en un encuentro con el Fondo Monetario Internacional que van a revisar detenidamente las recomendaciones, sobre todo lo del seguro social, la cooperación venezolana, las amenazas a las inversiones extranjeras por parte de la probable ley del NICA-AC. En las noticias internacionales, los mercados mundiales, sobre todo europeos, han reaccionado muy bien luego del triunfo en Francia de Emmanuel Macron, quien es un centrista a favor de la integración europea, que ganó las elecciones el día de ayer ampliamente tras derrotar abrumadoramente a la derechista Marine Le Pen, quien, según ella, dijo en un discurso de aceptación de la derrota, había superado sus propias expectativas. Ahora habrá que ver cuáles son las políticas francesas. Avanzan reuniones en Venezuela para sumar voces al debate de la constituyente, esto como parte de los esfuerzos que está haciendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Estudiantes, indígenas, mujeres, diversos sectores se han sumado a los encuentros en el Palacio de Miraflores. En cambio, la Mesa de Unidad Democrática, que fue invitada por el gobierno, declinó el llamado del presidente Maduro y advirtió que se va a mantener en protesta permanente en las calles hasta lograr que se convoque a nuevas elecciones o que se tumbe del poder al gobierno de Nicolás Maduro por la fuerza. En el interín, el presidente Donald Trump llamó al presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, para hacer frente a la crisis de Venezuela. Esto ha llamado poderosamente la atención, este llamado del presidente Trump, quien dijo que habló, esto es un comunicado de la Casa Blanca, habló con el presidente peruano sobre que van a trabajar juntos en la búsqueda de mejorar las instituciones democráticas y ayudar al pueblo de Venezuela. No se dijo de qué forma van a ayudarle al pueblo de Venezuela o van a tratar esta situación, pero sí el presidente Trump, que ya se ha reunido con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, se va a reunir la próxima semana con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con los tres para hablar de la situación de Venezuela. No se sabe cuáles son las decisiones que va a tomar. En cambio, el Papa Francisco ha llamado a la Conferencia Episcopal de Venezuela a establecer puentes y hacer todo lo que sea necesario para solucionar la crisis en ese país. En una carta enviada a los obispos de Venezuela, el pontífice les expresó su cercanía consciente de las dificultades que están atravesando y les dijo a que tienen que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para llamar o sentar en el diálogo, en la mesa de negociación, tanto al gobierno como a la oposición en Venezuela para evitar derramamientos de sangre y mayores conflictos. Y finalmente, Corea del Norte ha confirmado que detuvo a otro ciudadano de Estados Unidos, ya es el cuarto, al cual están acusando de ser espías de la CIA que llegaron
a Corea del Norte para tratar de hacer una conspiración para matar al presidente Kim Jong-un, según Corea del Norte. Son las noticias internacionales de esta mañana, las más importantes. Haremos una pausa y al regresar conversaremos sobre temas económicos de Nicaragua y las sugerencias específicamente del FMI con el economista Néstor Avendaño. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran enviar sus mensajes, comentarios, preguntas para nuestro invitado esta mañana, doctor Néstor Avendaño. Muy buenos días. Presidente de la Consultora para el Desarrollo COPADES, muchas gracias por acompañarnos. Muchos temas económicos que comentar esta mañana. Hay bastante. Comencemos, como dicen el dicho popular, por el principio. La semana pasada, el viernes, concluyó 2 semanas de evaluaciones en Nicaragua de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional. Vino a revisar lo que se llama el artículo 4. ¿Qué cosa es el artículo 4? Una evaluación de la economía correspondiente al año anterior inmediato y las posibles tendencias de las principales variables macroeconómicas del año en curso. El informe final del fondo, que fue dado a conocer el mismo día viernes, dice que Nicaragua está teniendo un rápido crecimiento económico hasta este momento, hasta el momento de la evaluación, sin tensiones, apoyado mucho por la inversión privada. Y de unas proyecciones de crecimiento confirma que crecimos
4.7% en el 2016 y proyecta 4.5% para el año 2017. ¿Cuáles son sus valoraciones de esa evaluación del fondo? Sí, he de reconocer, estimado Adolfo, estimados televidentes, que el Fondo Monetario Internacional no hace cifras sobre la economía en Nicaragua. Toma las cifras oficiales del país y las publica en sus informes estadísticos y, por supuesto, en este análisis del artículo 4. Creo que el Banco Central ha guardado silencio en cuanto a la evaluación o la corrección de cifras de crecimiento económico de los últimos años. Y ha guardado silencio porque en 2012, ahora la nueva cifra, Nicaragua tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto del orden de 6.5%. Pero eso no se ha dicho. No se ha dicho. O no se ha publicado. Ya está publicado, pero no se dice. En 2013 creció 4.9%, muy cercano al 5% que venimos diciendo desde Copades. 2014, 4.8%, muy cercano al 5% que está diciendo Copades. 2015, 4.9%, muy cercano al 5% que dice Copades. Y en 2016 se quedó la última cifra preliminar de 4.7% que publicó hace un par de meses el Banco Central. Nicaragua, reitero, estimado Adolfo, ya se apropió del estadio de crecimiento entre 5% y 6% anual, tal como lo hemos venido manifestando como Copades desde hace varios años. El FMI retoma el 4.7% y lo califica de robusto. Yo diría que es el más alto en Centroamérica después de Panamá, incluyendo, pensando como SICA, pues ahí está Panamá en el Istmo centroamericano y Nicaragua es el segundo país en crecimiento económico, en el Istmo. Pero siempre sigo reiterando, este crecimiento es insuficiente. ¿Y por qué es insuficiente? Nuestra producción, Adolfo, participa apenas con el 5.5% en la formación del Producto Interno Bruto del Istmo centroamericano. Tenemos un pastel productivo muy pequeño. Por lo tanto, creo que es necesario decir esto en público. No nos dejemos llevar por las noticias alegres que estamos creciendo 5%. Yo no me alegro por eso. Ojalá que pudiéramos crecer más del 6% para comenzar a reducir los problemas de subempleo, desempleo y pobreza. Ok, la evaluación del fondo habla de control de la inflación, que se recuperaron las las exportaciones en el último trimestre del 2016, se han recuperado bastante también en el primer trimestre del año 2017, pero en términos generales la evaluación del fondo no es mala. No, Nicaragua aprueba. Es decir, Nicaragua está aprobada por el fondo. Está aprobada por el fondo. Nicaragua ha demostrado no un manejo prudente, sino un manejo sólido de la macroeconomía, en políticas macroeconómicas. Hay sus debilidades, pero en términos generales, yo creo que Nicaragua ha demostrado una alta disciplina en la conducción de la política macroeconómica. ¿Por qué? Tenemos incluso en un año de elecciones nacionales, como fue 2016, un déficit fiscal de apenas 1.7% del Producto Interno Bruto, muy bajo, comparado a aquellos déficits incluso de 3, 5, hasta 10% que hemos tenido en estos últimos 20 años. Tenemos un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de un dígito, 8.6%. ¿Por qué? Sencillamente ha favorecido en parte el incremento del volumen de las exportaciones, aunque estuvimos afectados por 2 años consecutivos por una sequía. Los precios que favorecen a Nicaragua en el caso de los bienes primarios, materias primas que nosotros exportamos, pero sobre todo el financiamiento que recibe la balanza de pagos, que es en el Fondo Monetario Internacional reitera y lo señala, la principal fuente es
la inversión extranjera directa. Eso lo resalta mucho el FMI, informe del Fondo Monetario. Antes de 2011, la principal fuente de financiamiento de nuestra balanza de pago eran las remesas familiares. Hoy han pasado a un segundo plano. La principal fuente es la inversión extranjera directa. Pero también agrega el fondo que hay que tener un especial cuidado con el sistema financiero. El sistema financiero está en un actual contexto de crecientes tasas de interés, en este caso en el mercado financiero internacional, la fortaleza del dólar, que nos puede crear problemas acá, no solamente inflacionarios, porque los productos inflacionarios importados, porque los productos estadounidenses se vuelven más caros en este caso, y la otra situación de la mayor dependencia de la cooperación internacional. O sea, nosotros tenemos, ¿y por qué decimos mayor dependencia? Tenemos, llamémosle así, algo que evaluar. Es cierto que el gobierno de Nicaragua ha contratado suficientes recursos con el BESI a partir de septiembre del año pasado. Un poco más de $600 millones a la fecha. Para los próximos 3 años. Pero esos préstamos no son concesionales. Y aquí es donde el FMI llama la atención. Cuidado, esto afecta todo el andamiaje del sistema financiero nacional. Hay que pagar más intereses. Hay que tener cuidado en no endeudarnos en forma dura. Nicaragua sigue siendo un país con bonos basura, como se le dice en la jerga de las casas calificadoras internacionales. Así que el FMI señala, todo lo vemos muy bien, la inflación muy baja, 2 años consecutivos de 3%, pero gracias a qué dice el FMI, gracias a la baja de los precios de los alimentos. Y a los precios internacionales del petróleo. Y eso, que han estado más o menos medio bajo. Medio bajo, y ahora se han desplomado. El viernes pasado, Adolfo, creo que los precios bajaron casi a $45 el barril WTI, que es la referencia para nosotros. Así que, en términos generales, Adolfo, si me dices de 0 a 10, como cuando estudiábamos en primaria aquí, hace muchos años, porque ahora es de 0 a 100, tengo entendido, yo le pongo un 9.5 al gobierno de Nicaragua en la conducción de la política y situación económica del país. Ahora, el desempeño que ha tenido el país económicamente hablando en los primeros 3 meses de este año, que lo ha estado informando recientemente el presidente del Banco Central, antes de meternos a las recomendaciones que hizo el fondo, ¿cómo las evalúas? ¿Cómo va la economía en este primer trimestre? La economía en el primer trimestre. Creo que la economía ya ha comenzado a recibir algunos impactos. Más impactos que no son visibles. Solo el anuncio de la NICAAT creo que ya comenzó a impactar a la economía de Nicaragua. El FMI lo menciona, que hay que tener cuidado con estos temas. Pero el FMI presenta para Nicaragua un crecimiento que corresponde, para este año, que corresponde al mínimo del rango que tradicionalmente publica el Banco Central desde hace varios años, entre 4,5% y 5%. El FMI dice, este año van a crecer 4,5%. El riesgo, el FMI está considerando una desaceleración del crecimiento económico, cuando dice 4,5%. Pero esa desaceleración está fundamentada en los riesgos que más posteriormente vamos a ver. ¿Cuál es mi opinión? Los riesgos ya están. Y te diré por qué. Te voy a dar 2 ejemplos. Uno, los grupos financieros han dejado de realizar inversiones financieras en Nicaragua. Si uno ve las cifras oficiales de las operaciones de mercado abierto, entiéndase por esto, la colocación de letras estandarizadas que subasta
el Banco Central semanalmente, se desplomaron en el mes de abril. A pesar que esas operaciones, que no me llaman mucho la atención por su plazo, se concentran en una semana y 2 semanas, incluso hasta un mes, antes del mes de abril se colocaban 6.000, 5.000 millones de córdobas. En abril se colocaron 980 millones de córdobas. Ese análisis lo atribuyes probablemente a expectativa que hay sobre esos factores externos. Creo que sí. Yo tengo 2 hipótesis que no sé qué pensará el fondo al respecto. Uno, la menor intermediación de córdobas vinculados con la cooperación atada petrolera de Venezuela, que no nos da dólares, solo nos da el petróleo, que ha disminuido bastante. El préstamo fue de 100 millones de dólares, 92 millones de dólares el año pasado. El año anterior era un poco más de 300 millones y anterior a este eran 560 millones. Ese descenso hace que haya menos córdobas que son depositados en los bancos del sistema financiero local en el país, y con esto se realizaban algunas inversiones financieras. Recuerda que los banqueros tienen que hacer negocios, no tener dinero ocioso. Eso puede ser un reflejo de la caída ya de estas subastas. Pero la otra hipótesis que yo tengo al respecto, Adolfo, es el impacto psicológico de la NICAAT. Esto va acelerado en el Congreso. He escuchado a algunos, yo les llamo especuladores políticos, porque generalmente no aciertan, ¿verdad? Por eso es especulación. Yo he observado a algunos especuladores políticos decir que esto ya está aprobado a más tardar en junio. Si fuese así, creo que sería una situación algo complicada para el manejo macroeconómico del país. Bueno, porque crea demasiadas expectativas e incertidumbre, más que acciones concretas, porque Nicaragua tiene cooperación de los organismos financieros multilaterales ya asegurada para los próximos 3 años. Es decir, no hay préstamos que va a afectar eso inmediatamente. Pero depende, estimado Adolfo, de la capacidad de ejecución de esos proyectos. ¿Tendrá el Estado de Nicaragua una ágil gestión para iniciar rápidamente muchos proyectos y poder utilizar esos fondos para defender la posición de las reservas internacionales? Yo tengo mis dudas. Más de que ahora el exministro del MTI ha dejado de funcionar en su cargo público por razones de salud, tal como fue dicho en público. Pero yo es un eficiente ministro en el área de la construcción. Así es, todos lo reconocen, moros y cristianos. Y considero, para cerrar tu pregunta, Adolfo, el FMI está consciente de que habrá más inflación este año que el 3% del año pasado, pero motivado por razones externas. El dólar fuerte, la alza de los precios de los commodities o bienes primarios, la alza de la tasa de interés de la Fed, que va a afectar las políticas económicas del gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. También, que crean incertidumbre, un gran déficit federal, va a bajar impuestos, va a elevar gastos. Me llamó la atención que en el informe del fondo en evaluación dice uno de los riesgos que también tiene que tomarse en cuenta por parte de Nicaragua, el cambio climático. Cambio climático y desastres naturales que ya debemos tener presente en cada época lluviosa o en cada época de sequía por el fenómeno. Los huracanes también, que ya construimos una carretera que nos cuesta tanto dinero, ya está no la hemos pagado. Y ya no y se después mira. Viene un huracán y nos destruye todas las vías y hay que buscar recursos adicionales para eso. Así es. Y por eso el FMI, que veremos más adelante, propone crear un colchón fiscal para enfrentar estos riesgos. Tengo 2 preguntas de amigos televidentes. Uno dice, buenos días Adolfo, felicidades por el excelente invitado. Pregunto, si dice que hay un crecimiento económico sostenido, ¿por qué no se hace una revalorización del Córdoba a favor del pueblo? Y otra pregunta,
Dice, no soy economista, pero ese crecimiento que tiene por los nicaragüenses somos luchadores, y habla de las recomendaciones del fondo de pasar la jubilación a los 65 años. ¿Qué opina usted de estas cosas? Vamos a hablar del fondo más adelante, pero lo que pregunta el televidente sobre la revalorización del Córdoba, ¿qué opinión tiene? El Fondo Monetario Internacional señala en su informe que gracias a la política cambiaria se ha anclado la inflación, se han anclado los precios. Quizás eso es teórico, porque un tipo de cambio deslizante es un tipo de cambio fijo con un deslizamiento preanunciado. Todo el mundo sabe cuál va a ser el tipo de cambio el 31 de diciembre de cada año. Por eso cuando tratan de hacer alguna observación a la política cambiaria, varias voces levantan su estado de ánimo y dicen públicamente no toquen nada, que todo está funcionando bien, pero no está funcionando bien. Ahora, revalorizar el Córdoba, ¿a favor de quién? Veo en el mensaje del pueblo, del dice, pueblo. Dice Pero el problema es que la política cambiaria no provoca estímulos cambiarios al esfuerzo exportador del país. Es más barato importar que exportar. Quiero decirlo de otra manera. Quien se lleva las ganancias de la política cambiaria es el que no produce en Nicaragua. Por otro lado, ¿por qué ha aumentado el volumen de las exportaciones? Como dijimos hace un momento. Gracias, Adolfo, a los estímulos o beneficios tributarios que el gobierno central de Nicaragua le ofrece a los exportadores. Por ejemplo, devolución del IVA. Por ejemplo, a la pesca, el tema del precio del combustible para operar en alta mar le da un estímulo tributario. El pago del impuesto selectivo de consumo. En fin, y el problema de esto, y esto creo que los asesores del presidente Ortega debieron habérselo ya manifestado, la política cambiaria actual explica el grave déficit comercial que tiene el país. Es bueno que el FMI o cualquier economista hable del déficit en cuenta corriente, que es un dígito, 8.6%, pero el déficit comercial, exportaciones menos importaciones, es 20% del PIB. Y es ese déficit comercial que todos los años nos rascamos la cabeza para ver cómo financiamos ese 20% del PIB, por lo cual hoy también nos estamos rascando la cabeza sobre los posibles impactos del financiamiento a ese déficit comercial. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar hablaremos de las recomendaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional sobre el Seguro Social, el ahorro fiscal, la cooperación venezolana y las políticas de los Estados Unidos. Ya volvemos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo. Por el derecho de informar y ser informado, Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora.
Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. 60 a 65 años, elevar el número de cotizaciones, que ahorita es de 750 semanas. Dice que hay que tomar en cuenta el descenso de la cooperación venezolana, que fue de 100 millones de dólares el año pasado. Hay que ver los riesgos que pueda significar la eventualidad de que se apruebe la ley extranjera NICAAC en los Estados Unidos, que afectaría económicamente el país. Y luego dice hay que tomar en cuenta las políticas económicas que tome la administración de Donald Trump en los Estados Unidos, porque al ser muy proteccionista de su mercado, siendo nosotros siendo Estados Unidos el principal mercado comprador de Nicaragua, pues algunos riesgos hay que tomar en cuenta y preparar el escenario para todo eso. ¿Qué te pareció esas recomendaciones del fondo? Comenzaré con lo que acabas de preguntarme y luego le contestaremos al televidente. Creo que el fondo apunta en buena dirección. La última reforma que se hizo al INS fue en 2003, ¿te acuerdas? Ahí se discutió este problema, en ese año. Escasas reformas estructurales se dieron en ese momento. Por ejemplo, subir el salario base sujeto al pago de la cotización. Sin embargo, la reforma de 2003 estuvo plagada de reformas administrativas, que son las más simples que se pueden estudiar en economía: subir ingresos y bajar gastos. Y hemos observado que esto no ha funcionado incluso por decisiones de corte política. Por ejemplo, el hecho de que el INS esté pagando la pensión mínima con los recursos de los asegurados ha perjudicado las finanzas del INS, ya que en principio el pago de la pensión mínima debió de haber salido del presupuesto nacional de la República. ¿Todavía puede hacerse eso? Creo que sería una reforma estructural muy, muy positiva para salvar al INS. Es decir, a todos esos miles de asegurados que no llegaron o no pasaron de las 250 semanas de cotización, sacarlos del seguro y que les pague el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Así es. Ya eso libera un poco el déficit que actualmente está incurriendo el INS. Pero el FMI apunta, como tú señalas, a varias medidas estructurales. Por ejemplo, elevar la edad de jubilación. A nadie le gusta. Como a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Así que yo haría una sugerencia a las autoridades públicas de nuestro país: que se eleve esa edad de jubilación a la generación de los millennials que están entrando en estos momentos al mercado laboral. No olvidemos, yo no soy abogado, pero conozco algunos asuntos de leyes, que existe un contrato entre el Seguro Social y los cotizantes de la Seguridad Social, donde están muy bien identificados los parámetros de ese contrato. Y ahora le vas a violentar lo que está firmado. Creo que eso podría acarrear problemas de demandas al Seguro Social. Es lógico. Entonces, además, te diré que muchas de las personas que ya
se están acercando a la edad de jubilación reclamarían con justa razón porque les van a elevar 5 años más. Bueno, en la reunión con el Fondo Monetario, el presidente de la República, Daniel Ortega, dijo que iban a tomar, que el gobierno asume la responsabilidad de garantizar la seguridad social y que van a tomar en cuenta las sugerencias del fondo, que hay que, dicho sea de paso aclarar, estas son sugerencias del fondo, no imposiciones del Fondo a Nicaragua, porque es Nicaragua el que va a tomar la decisión final. Pero este año no luce posible una reforma así tan estructural de fondo al Seguro Social. No es posible porque dentro de las medidas que pone el fondo, incluso para construir el colchón fiscal, es eliminar exoneraciones y exenciones del pago de impuestos para enfrentar estos problemas. ¿Cómo va? Yo no sé, el pensamiento de los políticos y especialmente del jefe de gobierno en Nicaragua no es el que sugiere el fondo de que en un año de elecciones de 153 alcaldes vayamos a quitar el IVA a las importaciones agropecuarias, pequeña industria manufacturera y pesca artesanal para enfrentar estos problemas. ¿Cómo le vamos a elevar los precios al consumidor en un año en que hay que escoger a 153 alcaldes? Además, entonces, elevada a 65 años la edad de jubilación, no lo veo posible. Precisamente en ese mensaje el presidente dice: Nicaragua hará las medidas a su realidad sin los choques como ha ocurrido en otros países como Grecia. Correcto, pero hay que tener cuidado con la afirmación también del presidencial. No hay que subir la cotización a los empleadores, el porcentaje de la tasa de cotización que ya se elevó de 16% a 19%. ¿Por qué vamos a sobrecargar más? Y especialmente no estoy pensando en la gran empresa, en la microempresa, en la pequeña empresa, en la mediana empresa que ya no resiste este tipo de alzas descomunales en concepto de cotización patronal al trabajador que está cotizando la seguridad social. Creo que sería necesario revisar algo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo de indexación que tienen las pensiones? En Nicaragua, las pensiones ordinarias se ajustan con la tasa de devaluación. El año pasado la inflación fue 3% y la devaluación fue 5%. Se sobrecargó al INSS. Las pensiones mínimas, incluso trasladándola al presupuesto general de la República, ¿cómo se indexan? Con el ajuste del salario mínimo legal. Cada vez que sube el salario mínimo en un porcentaje se suben las pensiones. Y el salario mínimo legal prácticamente ha tenido una moda de 2 dígitos de ajuste. También eso ha perjudicado. O sea, una recomendación que podríamos hacerle a las autoridades públicas es que es el índice del costo de la vida el mecanismo de ajuste de las pensiones. Entiéndase, la tasa de inflación. Nada más. Y si tenemos una correcta política macroeconómica, donde la tasa de inflación está aplacada, y como dice el FMI, la política cambiaria la ha anclado, pero no nos vamos a salvar de algunos años en que la inflación importada sea importante. Yo creo que es necesario corregir ese tema. Para que el gobierno pueda seguir manteniendo su política social de beneficiar a miles de personas con la pensión mínima reducida, mantener las otras pensiones vigente, vivo, bien el Instituto Nicaragüense del Seguro Social, entonces ¿cuál es la alternativa? Ampliar la base de asegurados en el país. ¿Cómo se puede hacer eso? Esa es otra reforma estructural. Volvemos a las reformas estructurales. ¿Cómo ampliar la cobertura? Formalizando al mercado laboral. ¿Cómo formalizar al mercado laboral? No impulsándolo para que el cobrador de impuestos llegue al día siguiente a pagar mi impuesto. Hay que dejar desarrollar a la empresa que se va a formalizar, que está saliendo de la informalidad a la formalidad. Y no la vas a ir a decapitar al día siguiente yéndole a cobrar impuestos, yéndole a cobrar seguro social. Hay que dinamizarlo para que Pero es que esa microempresa, mediana empresa, pequeña empresa, no reciben las enormes exoneraciones fiscales que tienen las grandes empresas. Por eso mismo. O sea, no es formalizarlo para decapitarlos,
Hay que formalizarlo, darle un tiempo de espera, que comiencen a pagar impuestos para que después comiencen a pagar seguridad social, pero no caerles de un solo porque eso los ahoga y desaparecen del mercado. Y por eso ellos están renuentes a formar parte de ese mercado formal. Creo que también estamos hablando de otras reformas estructurales. Una cosa que no me gusta que dice el Fondo Monetario Internacional es que los salarios en Nicaragua son competitivos. ¿Tú crees que son competitivos? Incluso lo dice en su parte final, creo, estimado Adolfo, dice que los salarios en Centroamérica, los salarios son uno de los más competitivos de toda Centroamérica, pero hay otros retrasos en la área de competitividad. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Sería decir que los salarios en Nicaragua son competitivos, sería oficializar la pobreza. Yo creo que debe haber preocupación estatal para mejorar las condiciones tecnológicas, educación técnica, acceso a un crédito pro crecimiento económico. Ahora ya le cambiaron la fachada al Banco Produzcamos. Veremos qué hace con la nueva fachada. Pero te diré que hay cosas que hacer que podrían influenciar directamente la solución de estos problemas de la seguridad social. Para terminar con el tema del seguro social, si no es viable elevar la tasa del aporte obrero patronal, porque las empresas ya dijeron, las empresas privadas no vamos a dar más aporte al seguro, si de momento no es posible elevar a 65 años la edad de retiro y aumentar las tasas de cotización o el porcentaje de semanas para pagar la cotización, las exoneraciones fiscales es una salida. ¿Querrán los empresarios privados que se benefician de grandes exoneraciones aflojar la faja un poco, sacrificarse un poco? Si esa es la salida, hay que agregar otra cosa al empresario. El gobierno debe bajar la tasa del IVA, que es 15%, por equidad tributaria. Esos son los aportes que deben hacerse en momentos de crisis. Pero reitero, Adolfo, ¿estará anuente el consumidor pagar un mayor precio por sus alimentos, ya que le han quitado la exoneración? Y el productor la va a trasladar al consumidor en un momento electoral, en que el político puede perder cierta base partidaria porque se ha golpeado el nivel de vida de los nicaragüenses. Yo lo dejo quizás para 2018. Creo que hay otros riesgos, pero voy a responder en este momento lo de la pregunta. La deuda pública está siendo manejada en forma sostenible. Muchos periodistas hablan de que se ha endeudado más Nicaragua. Está viendo el valor nominal de la deuda. Pero la deuda se evalúa en función como del porcentaje del Producto Interno Bruto, que esto sí ha disminuido. Se ha disminuido. Lo que hay que señalar, y en eso comparto la preocupación del fondo, es que las estadísticas del Banco Central sobre la deuda pública, externa e interna, deben ser mejoradas. No tenemos una idea del sector público consolidado, tenemos una idea de la deuda, por ejemplo, del gobierno central. Pero ¿dónde están las deudas del resto del sector público? Los entes autónomos, los gobiernos municipales, si es que han tenido algún acceso a un financiamiento externo. Hay que preparar un poco mejor esa situación estadística. Vamos a hacer una pausa, pero antes una noticia de última hora. Hay manifestantes en París ya contra el nuevo presidente Emmanuel Macron. Los manifestantes se han congregado en la Plaza de la República en Francia para protestar. La policía está lanzando gases lacrimógenos, ahí lo tienen ustedes en vivo, la transmisión de lo que está ocurriendo en París, para que vean que donde por todos lados se cuecen habas, como dice el dicho, ¿verdad? Acaba de ganar ese presidente centrista y ya están las manifestaciones de los de izquierda y de derecha en contra del nuevo presidente allá.
Vamos a hacer una rápida pausa y regresamos con Néstor Avendaño para hablar de los riesgos de la NICA-AC, la cooperación venezolana y las políticas norteamericanas. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Hablemos rápidamente en los minutos que nos quedan de las otras recomendaciones que hizo el Fondo Monetario al gobierno de Nicaragua: observar las amenazas de la NICA-AC, la caída el descenso en la cooperación venezolana y los riesgos que representan las políticas económicas del presidente Donald Trump. Sí, Adolfo. Antes de comentar eso, sí debo reconocer algo. En esa entrevista que tuvo el Fondo Monetario Internacional con funcionarios del gobierno presidido por el presidente de la República, creo que debo reconocer o destacar el hecho de que el presidente Ortega reconoció la amenaza de la NICA-AC. Yo creo que, conociendo cómo piensan los subordinados políticos en este país, ya no van a andar expresando ideas románticas o, llamémoslas así, como ilusiones, de que eso no es problema. El presidente reconoce que hay problemas. Pero el presidente, estimado Adolfo, valora la gravedad política, pero en mi opinión subvaloró el impacto económico de la NICA-AC.
porque con o sin NICAAT este país va a continuar. Yo digo, eso dijo el presidente. Sí, ahí sí yo tengo que detenerme un poco para comentar estas palabras presidenciales. La NICAAT está muy vinculada con la disponibilidad de reservas internacionales, así como el crédito petrolero venezolano brindó a las reservas internacionales del país. Se ha reducido la coraza del blindaje por el desplome del crédito petrolero, pero aún así, con un préstamo de 92 millones de dólares el año pasado, en concepto de ese suministro petrolero, el crédito sigue siendo importante para el país, pero mucho menos importante los 560 millones de dólares que nos dejaba hace 3, 4 años. Venezuela sigue apoyando a Nicaragua, pero hay problemas en la nación sudamericana y por lo tanto hay que prever más riesgos. Bien, Venezuela realmente no fue garante de crecimiento económico, como lo dicen algunos servidores públicos, fue garante de la estabilidad macroeconómica de Nicaragua. O sea, mantuvo reservas internacionales que impidieron acelerar la tasa de inflación o provocar modificaciones a la política cambiaria. Eso ayudó a Venezuela. Ahora viene la NICAAT apuntando al mismo problema que ha debilitado el desplome de las reservas. Va en la misma dirección del efecto del desplome del crédito petrolero. Me podrás decir, pero ya Nicaragua, como yo lo dije, ya Nicaragua contrató más de 600 millones con el BESIE para amortiguar un posible impacto de esta NICAAT. Es cierto, pero ahora, así como se aprueba con celeridad los desembolsos de préstamos internacionales, ojalá tengamos la celeridad para iniciar esos proyectos de inversión pública que es decir, que no se retrasen y que los recursos